Si has llegado hasta aquí, comenta desde dónde estás viendo. A veces una historia puede atravesar desiertos y tocar corazones al otro lado del mundo. Y si sientes que algo en esta historia te tocó, suscríbete al canal, deja tu like. Eso nos ayuda mucho a seguir contando historias reales, que hablan de la vida tal como es. Ahora escucha esto. En julio de 1883, en el corazón seco de Nuevo México, existía un rancho donde el tiempo se había detenido, no por magia, sino por dolor. John Whitmore era el nombre del hombre que vivía allí. Nadie lo había visto en el pueblo desde hacía al menos 5 años. Decían que enterraba su propia alma un poco más con cada atardecer. La cerca de la entrada estaba caída, como quien se rinde a sostener lo que entra o sale. El porche, cubierto de polvo y silencio, crujía por dentro aunque no pesara nadie. Era como si el viento respetara ese lugar y pasara de largo, dejando intactos a John y a su soledad. Antes de la tragedia, John era un hombre de risa fácil y manos callosas de tanto trabajar. Tenía una hija llamada Helen, que corría por los campos con un pañuelo rojo en el cabello y una risa que parecía espantar hasta a los coyotes. Su esposa, Mary Beth, era quien convertía ese pedazo seco de tierra en un hogar, pero la fiebre y la mala suerte se llevaron a ambas en un solo verano. Desde entonces, John vivía como si ya estuviera muerto, solo que se olvidaba de caer. Rusty, el perro que nunca ladraba, era su única compañía. Un perro viejo y silencioso, de mirada baja, casi humana. John Whitmore no rezaba, no escribía, no hablaba. Su rutina era una repetición muda de acciones que no esperaban resultado. Abrir el gallinero vacío, revisar el pozo seco, martillar una cerca que no se mantenía en pie. Era como si fingiera estar vivo por educación. Hasta el rifle que antes brillaba colgado en el clavo de la puerta, ahora llevaba óxido como quien carga con el tiempo. Las noches eran las peores. No por miedo, sino por ser demasiado largas, para quien no espera nada. Y fue en una de esas tardes que todo empezó a cambiar, no con una explosión, sino con una petición simple: agua. Sarah Miller apareció como quien no quiere nada más que sobrevivir. Llevaba sobre los hombros el peso de 3 hijos pequeños y en los ojos una mezcla de cansancio y determinación que no se ve todos los días. La menor, una niña de unos 3 años, andaba débil, con el rostro sucio de polvo y fiebre. La cantimplora colgaba vacía del hombro de Sarah. No pidió refugio ni ayuda. Solo extendió la mano, casi sin voz, y dijo: ¿Tiene agua, señor? John miró por instinto, luego bajó la vista, ya preparando el gesto automático de cerrar la puerta. Pero Rusty, el perro que ignoraba hasta a los coyotes, caminó hacia la niña y lamió su tobillo como quien reconoce una verdad. Y eso sí fue un milagro. Fue lo suficientemente extraño para detener la mano de John en el aire. El perro nunca se acercaba a nadie. Era como si hubiera olvidado que era un animal. Pero allí estaba, calmado, encorvado, tocando a la niña con delicadeza. Y eso bastó. John soltó el aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Después de años, dijo una palabra que retumbó como trueno en su propia garganta: «Entren». Eso fue todo. No ofreció más que el pozo. Pero para una mujer hambrienta y 3 niños jadeantes, eso era un oasis. El sol todavía quemaba alto cuando Sarah se agachó junto al pozo. El agua era poco profunda, con sabor metálico y temperatura tibia, pero para quien caminaba días sin rumbo era como beber esperanza. Ella no bebió primero. Lavó las manos de sus hijos, uno por uno, con delicadeza y método. Thomas, el mayor, de unos 10 años, tenía la mirada protectora de un hombre pequeño. Emily, la del medio, tenía pecas que el sol ya intentaba borrar. Y la menor, Ruth, se aferraba al dobladillo de la falda de su madre como quien ya entendió que el mundo puede ser cruel. John observaba a distancia, con los hombros tensos y la expresión indecible como quien ve un recuerdo no pedido.
Después de que bebieron, Sara levantó la mirada y, con un gesto casi formal, agradeció. «Nos iremos pronto, señor». Fue entonces cuando John, sin saber por qué, señaló con la cabeza hacia el granero. «Pueden dormir allí, si quieren». Ella dudó. El instinto de huir aún era más fuerte que el de descansar, pero la niña menor ya dormía sentada, y la noche prometía ser fría. Aceptar el granero no era rendirse, era elegir con dignidad. Sara cargó a Ruth en brazos, y Thomas tomó de la mano a la hermana del medio. Al entrar no se escuchaba nada más que el susurro de la paja y el crujido del piso. Pero en el aire había algo nuevo, una pausa en el miedo. John no volvió a entrar a la casa esa noche. Se sentó en el porche con Rusty al lado y quedó mirando la silueta del granero bajo la luna creciente. Recordó cuando Helen tenía la misma edad que la niña menor. Solía preguntar si las estrellas también tenían sed. Mary Beth se reía y decía que solo las estrellas, que venían del desierto. Pensó en cómo la voz de su esposa desapareció primero de la memoria y cómo eso dolía más que la muerte misma. Rusty apoyó el hocico en su rodilla y suspiró. Fue un gesto pequeño, pero juntos, hombre y perro, parecían desenterrar algo que ya habían decidido dejar morir. A la mañana siguiente, John no dijo ni una palabra, pero al lado de la puerta dejó un pan viejo aún entero y una manta doblada. No era un gesto de caridad, era de recuerdo. Dentro del granero, Sara despertó antes que los niños. Al ver el pan y la manta, mordió sus labios para contener la emoción. Eso no era limosna, era reconocimiento. Lo tomó en silencio y lo dividió en 4 pedazos iguales, dando el más grande a Ruth. Luego, se sentó en la entrada del granero y empezó a deshacer raíces secas que traía en un pequeño paquete de tela. Con un poco de agua caliente, preparó un té aguado, solo para calentar la mañana. Al segundo día, Thomas apareció con una azada oxidada en la mano. No pidió permiso, solo empezó a arrancar la maleza alrededor del pozo. John observó, pero no intervino. Al mediodía, dejó un trozo de carne seca sobre un barril. Al caer la tarde, fue Emily quien juntó ramitas y encendió una fogata controlada, mientras Sara cosía un rasgón en el dobladillo del vestido con hilo que ella misma había hilado. Ninguno preguntaba nada, ninguno se quejaba. Esa familia parecía haber nacido sabiendo que la dignidad no se mendiga, se demuestra. Y poco a poco, aunque sin intercambiar palabras, ese rancho empezó a respirar diferente. Al tercer día, Sara llevó a los hijos hasta la cerca trasera. Mostró cómo se reconocen huellas de conejo y cómo el viento deja marcas diferentes en la arena según la hora del día. John, a distancia, escuchaba las instrucciones con los ojos entrecerrados, no por juicio, sino por nostalgia. Mary Beth hacía lo mismo con Helen. Enseñar no era una obligación, era amor en forma de gesto. Al final de esa tarde, Rusty, que hasta entonces solo dormía a los pies de su dueño, fue hasta Ruth y se acostó a su lado, a la sombra del carro. La niña, sin pensar, puso el brazo sobre su lomo y se quedó dormida ahí mismo. John vio eso y sintió algo diferente en el pecho. No dolor, sino memoria viva. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de sentir. Esa misma noche, mientras los niños dormían acurrucados unos con otros como cachorros, Sara permaneció despierta. Sentada en una esquina del granero, frente a la abertura entre las tablas, miraba al cielo como quien busca a alguien. Su mano izquierda apretaba el anillo de su esposo, que aún llevaba en un cordón. Su rostro no expresaba miedo, sino una especie de vigilia cansada, como si el cuerpo estuviera allí y el alma aún huyendo. John, desde el porche, la observaba sin ser visto. Por primera vez desde que Mary Beth partió, sintió respeto por un dolor que no era el suyo, pero rimaba con el suyo. El día siguiente,
comenzó diferente. Cuando John salió de la casa, notó algo en la escalera, un manojo de hojas de tabaco seco enrolladas con una cinta de cabello infantil. Un regalo, un agradecimiento, probablemente de Thomas. John sostuvo ese pequeño paquete como si fuera de vidrio. Luego lo guardó en la cajita donde antes estaban las cintas de Helen. Durante el desayuno, Sarah se acercó con pasos lentos, deteniéndose a buena distancia de la puerta. «Nos vamos mañana. Solo quería agradecer». John no respondió. Solo levantó el rostro y movió la cabeza. No en señal de adiós, sino de que ella no necesitaba irse. Y fue la primera vez que sus ojos se humedecieron sin dolor. Rusty ahora era parte del grupo de niños. Caminaba al lado de Emily y obedecía órdenes de Ruth como si ella fuera su dueña desde siempre. En el quinto día, Sarah improvisó una pequeña cerca para las 3 gallinas que encontraron escondidas detrás del carro. Una cojeaba, con una pata torcida, y Ruth la bautizó Hope, Esperanza. La niña hablaba poco, pero el nombre fue dicho con tanta convicción que John dio un sobresalto. Hope, Esperanza. Una palabra que no escuchaba ni pensaba hacía años. La gallina se convirtió en mascota del grupo, y Thomas construyó un gallinero con restos de madera. Era un hogar improvisado, pero era hogar. Con el tiempo, Sarah empezó a lavar la ropa en el viejo tanque al lado de la casa. El agua era delgada y turbia, pero ella frotaba con tanto cuidado que las telas parecían nuevas. John observaba desde lejos, no con desconfianza, sino con sorpresa. La mujer no pedía nada, pero poco a poco ocupaba los espacios como si hubieran sido suyos algún día. Él veía cuando limpiaba lo que no estaba sucio, cuando alimentaba con fe lo que ya estaba marchito, y poco a poco el rancho empezó a levantarse como un hombre que decide ponerse de pie después de mucho tiempo acostado. Era imperceptible, pero real. En la tarde del 7º día, Emily entró a la casa. Simplemente entró, con las manos sucias de tierra y una flor marchita. Mi mamá dijo que a la señora que vivía aquí le gustaban estas. John se congeló. Emily quedó parada, con los ojos grandes y sinceros. Él tomó la flor sin decir nada, pero su mano temblaba. Caminó hasta el altar improvisado donde guardaba los recuerdos de su esposa. La cinta del cabello, la bota de su hija, la carta inconclusa, y colocó la flor allí. Emily observaba en silencio, con la misma delicadeza que Sarah tenía. Y entonces, como si fuera natural, dijo, «Debe haber sido buena». John respondió sin mirar, Fue todo lo que yo era». Emily asintió y salió corriendo, dejando en el aire una frase que se volvió semilla. Esa noche, mientras el cielo oscurecía con prisa, Sarah finalmente preguntó, «¿Usted tuvo hijos?» John dudó. La pregunta era demasiado directa para alguien que vive en la oscuridad, pero tras unos segundos respondió, «Tuve una. Helen murió pequeña. La fiebre llegó antes que la fe». Sarah bajó la cabeza en silencio. No intentó consolar ni preguntar más. Solo se quedó ahí, afuera, de pie. Luego dijo, «Yo también enterré más de lo que podía cargar». Fue la primera vez que intercambiaron más de 2 frases, y aún así ninguno lloró. Pero esa breve conversación hizo más por ellos que cualquier abrazo. A la mañana siguiente, el tiempo parecía más ligero, como si hasta el viento hubiera cambiado de dirección. John despertó antes del sol, y en lugar de repetir la rutina automática de siempre, fue al granero. Encontró a Thomas limpiando herramientas antiguas, como si intentara sacarles un poco de pasado útil. John se acercó, carraspeó y dijo, «Esa ya no sirve para cavar, pero se puede arreglar el mango». Thomas levantó la vista, sorprendido. Era la primera vez que el viejo le dirigía una frase completa, y fue allí, entre óxido y silencios, que nació algo más fuerte que las palabras: reconocimiento. Al mediodía, Sarah apareció con un paño extendido, improvisando una toalla sobre una piedra grande a la sombra.
compartió lo poco que tenía con sus hijos. Raíces cocidas, migajas de pan y agua tibia. John observaba desde el porche. La simplicidad de esa escena, una madre partiendo lo poco con suavidad, lo transportaba a recuerdos que creía enterrados. Mary Beth hacía lo mismo. Era como si el amor no dependiera de la abundancia, sino de la intención. Emily, al verlo mirando, le sonrió, y en ese instante John comprendió. El rancho ya no era solo suyo. Al final de la tarde, Sara encontró una caja olvidada en el granero. Dentro, pedazos de tela y botones viejos. Sin pedir permiso, cosió ropa pequeña para Ruth y Emily. Thomas ayudaba colocando los botones con la lengua fuera de la boca, concentrado. John, que pasaba con un balde de agua, se detuvo un momento y vio la escena. Por primera vez en años, quiso guardar una imagen, no en papel. Nunca aprendió a dibujar, sino en la memoria. Quería recordar a su hija, sí, pero también quería recordar que todavía era posible ver belleza sin culpa. Al octavo día, Sara lavó el cabello de sus hijos con jabón de ceniza. Emily lloró por el ardor en los ojos, pero luego sonrió al ver sus rizos libres de polvo. Ruth quiso verse en un espejo, pero no había ninguno. Fue entonces cuando John, en un gesto extraño hasta para sí mismo, sacó un pedazo pulido de metal del fondo de un cajón. ¿Sirve? Sara miró sorprendida, luego asintió. Ruth vio su propio rostro y rió fuerte, un sonido que resonó demasiado en ese lugar silencioso. John se dio vuelta rápido, como si eso doliera, pero no era dolor, era algo nuevo, algo que ya no sabía cómo nombrar. Y fue al final de esa tarde que el nombre Slater volvió al mundo de Sara. Escuchaba a los niños jugar detrás del granero cuando, de repente, el recuerdo golpeó como un trueno seco. Thomas corría con una piedra en la mano, gritando que era el capataz de la mina, y Emily decía que él no podía mandar allí. Era solo un juego, pero el nombre Slater, en boca del niño, hizo que Sara se detuviera. La sangre desapareció de su rostro. Caminó lentamente hacia donde jugaban los niños y preguntó, ¿de dónde sacaron ese nombre? Thomas respondió, «Mamá, a veces gritas ese nombre cuando duermes. Lo escuchamos». Sara bajó la vista. Ya no había forma de ocultar más. El pasado había alcanzado al desierto. Esa noche, después de acostar a los niños, Sara se sentó en la entrada del granero, abrazada a las rodillas. John, como siempre, estaba en el porche. Ella no dijo mucho, solo miró la oscuridad y soltó la frase, «Se llama Hank Slater. Él mató al padre de mis hijos y luego intentó callarme». John no respondió. Se quedó en silencio, pero la forma en que sostenía el brazo de la silla dejaba claro que escuchó y que sentía. Sara continuó, con voz firme, «Si él descubre que estamos aquí, vendrá. Siempre viene». Y finalmente, «Solo quería que lo supieras». Fue todo lo que dijo. Luego se levantó y volvió con los niños. Pero esa noche nadie durmió bien. Al día siguiente, el cielo amaneció opaco, como si hasta el sol dudara en salir. John despertó con la cabeza pesada, perturbado por fragmentos de viejos sueños. Recordaba a su hija llamándolo, el sonido de cascos alejándose, el nombre Slater resonando como un eco extraño. Al salir a alimentar las gallinas, encontró a Thomas ya en el gallinero, dando maíz en la palma de la mano a Hope. El niño sonrió, y John intentó devolver la sonrisa, pero quedó atrapada entre sus dientes. Algo en su pecho empezaba a moverse, pero lento, casi doloroso, como un músculo que ha estado sin uso demasiado tiempo. Sara preparaba un té aguado cuando notó una marca en el suelo, huellas frescas, demasiado grandes para ser de Thomas. Pararon no muy lejos de la cerca, luego se volvieron hacia el camino. No dijo nada en ese momento, pero sus ojos cambiaron, se pusieron duros, atentos. Cuando John pasó, ella lo llamó a un lado. «Alguien estuvo aquí anoche». Él miró el suelo y asintió con un gesto breve.
¿Crees que fue él?, preguntó. Creo que nos están observando. Por primera vez, el miedo tomó forma. John fue al cobertizo y sacó el rifle de la pared. Pasó un trapo por el cañón y revisó la munición. Estaba oxidado, pero aún podía disparar. Y él también. Esa tarde, Sarah no dejó que los niños jugaran lejos. Se quedaron todos bajo el alero, escuchando historias inventadas en voz baja. John pasó horas rondando la propiedad, revisando cercas, comprobando huellas. No estaba acostumbrado a ese tipo de vigilancia, ni física ni emocional. Era como si cada paso suyo ahora cargara 2 pesos, el de proteger y el de no volver a fallar. Rusty caminaba pegado al talón, olfateando el aire. Al anochecer, John dejó una escopeta cargada en la entrada de la casa. No era solo por precaución, era porque, por primera vez en mucho tiempo, se sentía responsable de algo más que su propio dolor. A mitad de la madrugada, el crujido seco de una rama rompió el silencio. Rusty se levantó antes incluso de que John abriera los ojos. El perro se puso de pie, el cuerpo tenso, la cabeza apuntando hacia la ventana. John se levantó en silencio, tomó el rifle y salió por la puerta trasera. La noche estaba oscura, pero no muda. Un susurro de arena, el paso de una bota en la maleza, el brillo fugaz de algo metálico entre los arbustos. John apuntó con el rifle y gritó: «¿Quién está ahí?». Ninguna respuesta, solo el silencio de quien sabe que fue visto. Rusty gruñía abajo. John avanzó 3 pasos, pero la sombra ya había desaparecido. Todo lo que encontró fue una colilla de cigarrillo recién apagada y un cordón de cuero en el suelo, igual al que usaban los capataces de la mina. A la mañana siguiente, Sarah ya sabía. No necesitó preguntar. John dejó el cordón sobre la piedra donde ella lavaba ropa. Ella lo miró, respiró hondo y dijo: «Él llegó». Thomas escuchó y se puso delante de sus hermanas. «¿Qué vamos a hacer, mamá?». La pregunta era inocente, pero tenía peso. Sarah respondió: «Nos quedamos juntos. Eso es lo que hacemos». John se acercó. «Y yo me quedo con ustedes». Thomas abrió los ojos muy grandes. Era la primera vez que el viejo decía algo con tanto peso y claridad. No era un favor, era una alianza. Y eso cambió la posición de todos en ese rancho. Ya no eran visitas en un lugar prestado, eran una casa intentando nacer. Esa tarde, John cabalgó al pueblo por primera vez en 5 años. La gente lo vio pasar y se miraron como quien ve una sombra conocida, pero olvidada. Fue a la herrería y compró cartuchos nuevos. Luego pasó por la tienda, compró sal, harina y en un gesto que sorprendió hasta al dueño del almacén, un lazo nuevo. No explicó nada, volvió callado, pero esa breve ida fue suficiente para llamar la atención y desafortunadamente llamó la atención equivocada. Al día siguiente, Hank Slater supo. John Whitmore estaba vivo y recibiendo gente en su rancho. Era cuestión de tiempo. El sol apenas había roto las sombras cuando el sonido de cascos fuertes cortó el silencio del desierto. John ya estaba de pie, parado en el porche con el rifle apoyado en el hombro. Rusty gruñía abajo, quieto como estatua. Thomas, al ver al jinete acercarse, corrió hacia el granero. No hizo falta decir nada. Entendió. Sarah estaba en la parte trasera de la casa, terminando de tender la ropa, cuando oyó el ruido. Se detuvo, sintió un escalofrío y caminó hacia el frente. Apenas vio la silueta del hombre. La certeza se instaló. Era Hank Slater. La pesadilla en pie, con una sonrisa ladeada y un palillo de dientes entre los labios. Slater desmontó con calma. Su caballo bufaba y pisaba fuerte, como si llevara también la arrogancia del dueño. Miró a John, luego a la casa, luego al granero. «Me enteré de que tienes compañía, Whitmore». John no respondió. Solo acomodó el rifle en el brazo. Slater continuó: «Mujer bonita, y dicen que tiene hijos obedientes. Me gusta eso». El silencio de John era una pared.
pero dentro de él la sangre hervía. Slater dio un paso, solo uno. No quiero problemas. Solo vine a buscar lo que es mío. Fue entonces cuando Sarah salió por un lado de la casa con los ojos encendidos. No soy tu propiedad, Slater, ni lo fui nunca. Su voz rompió el aire como un rayo seco. Slater rió. Una risa corta, desagradable. No eres de nadie, ¿eh? Qué curioso, porque cuando Nathan murió te di comida, techo y me diste la espalda. John finalmente habló. Su voz era ronca pero firme. Ella no te debe nada. Slater se volvió hacia él sorprendido. Ah, entonces el fantasma habla. Dio un paso más. ¿Vas a dispararme, Whitmore, delante de sus hijos? El silencio volvió, pero no era debilidad. Era control. John levantó el rifle despacio, apuntando directo entre los ojos del otro hombre. Un paso más, y verás si aún sé apretar el gatillo. Slater se detuvo. Por primera vez, no sonrió. El momento quedó suspendido, como si hasta el viento contuviera la respiración. Slater retrocedió medio paso. Luego giró sobre sus talones y volvió a montar. «Esto no termina aquí», dijo montando. Antes de irse, lanzó una última mirada a Sarah. «Tú aún vas a suplicar que te proteja». Ella no respondió. John quedó parado hasta que la silueta del caballo desapareció entre las colinas. Cuando bajó el rifle, sus manos temblaban. No de miedo, sino de alivio. Ese tipo de temblor que viene después del coraje. Rusty se acostó en el suelo con un suspiro pesado, como quien sabe que lo peor aún no ha pasado. Al final de esa tarde, la tensión seguía en el aire, pero los niños jugaban como queriendo barrer el miedo con risas. Thomas vigilaba a distancia, como un pequeño centinela. Emily recogía piedras lisas para pintar. Ruth peinaba el pelo de Rusty con un tenedor de madera. John, exhausto, se sentó junto al pozo. Sarah se acercó con 2 tazas de agua tibia. Se sentaron lado a lado en silencio. Después de un rato, ella dijo, «Gracias». Él solo asintió. Lo que había sido dicho con ese rifle hablaba por sí solo. Pero había más por venir, y ambos lo sabían. Esa noche, Sarah contó todo. Sobre la mina, sobre cómo Nathan fue sepultado porque Slater se negó a evacuar la galería a pesar de los crujidos en las paredes. Contó cómo semanas después él fue a su puerta y le dijo que podía ser útil si quería comida para sus hijos. Contó que huyó con lo que pudo cargar y que desde entonces vive huyendo. «He pensado en rendirme muchas veces, John», confesó, «pero cuando los miro entiendo que no puedo». John escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, dijo algo que hasta a él mismo sorprendió. «Ya no estás sola». Las palabras salieron bajas, pero firmes. Era una promesa. A la mañana siguiente el cielo amaneció pesado, con nubes bajas y opacas, como si algo estuviera por venir. John despertó más temprano de lo habitual y encontró a Thomas intentando arreglar la puerta del gallinero con alambres viejos. «Se escapó otra vez», dijo el niño. John miró alrededor. «¿Hope?» Thomas asintió sin levantar la vista. «Ayer tenía la pata hinchada. Desapareció antes del amanecer». John se agachó junto a él. «La encontraremos». No se trataba solo de la gallina. Era sobre todo lo que intentaban mantener en pie con las manos desnudas. Era sobre no dejar que nada más se perdiera. Cerca del mediodía, Sarah lavaba las sábanas de los niños cuando sintió olor a humo. Primero pensó que alguien había encendido una fogata, pero pronto el olor se volvió demasiado fuerte. John, que cavaba un hoyo para reforzar la cerca, dejó la pala al mismo tiempo que Rusty empezó a ladrar. Un ladrido seco, angustiado, que no se escuchaba desde hacía años. Fue Thomas quien gritó primero, «¡Fuego en el granero!». John corrió. El humo ya salía por las rendijas como si el edificio respirara fuego. Las llamas lamían el heno seco con un crujido voraz, y antes de que alguien pudiera hacer algo, Thomas desapareció. El niño,
Corrió dentro del granero disparado, sin pensar, con los ojos abiertos y el nombre Hope en los labios. Sarah gritó. John, por un segundo, se detuvo. El mismo segundo en que, años atrás, no pudo salvar a su hija. Pero esta vez no dudó. Dejó en todo. Tiró el sombrero al suelo y corrió tras el niño, rompiendo el calor con su propio cuerpo. Dentro del granero, el humo cegaba y quemaba la garganta. John tanteaba a ciegas, llamando, «Thomas, ¿dónde estás?» Y entonces, un sonido débil, un llanto, un piar. Siguió el sonido como quien sigue un faro en la oscuridad. Encontró a Thomas arrodillado, tratando de soltar a la gallina atrapada entre tablas. El niño tosía, con los ojos rojos, pero no soltaba al animal. John lo tomó en brazos. Luego, liberó a Hope con una patada a la madera. Salió con los dos en brazos, atravesando el calor como quien atraviesa su propia historia. Cuando emergió, cubierto de humo y hollín, Sarah corrió a su encuentro. Los niños gritaron. Los vecinos, que vieron el humo desde lejos, comenzaron a llegar a caballo. Y allí estaba John Whitmore, arrodillado en medio del desierto, con un niño en brazos, una gallina herida y el granero en llamas detrás. Renacido de las cenizas, como alguien que decidió, finalmente, volver a vivir. Thomas estaba bien. Tosía mucho, pero sin quemaduras graves. Hope tenía el ala chamuscada, pero estaba viva. John, en cambio, tenía el rostro ennegrecido, el cabello quemado en puntas, las manos raspadas, pero los ojos limpios. Cuando llegaron los primeros vecinos, nadie supo qué decir. Uno de ellos, viejo conocido de la época en que Marybeth aún vivía, desmontó del caballo con el sombrero en la mano. «Nunca pensé que vería esto». John lo miró con calma y respondió, «Yo tampoco». Fue la primera vez en años que alguien de fuera habló con él sin miedo y la primera vez que respondió con dignidad. Al caer la noche, la casa estaba llena. Los vecinos ayudaban a sacar lo que quedaba del granero, a montar tiendas improvisadas, a traer comida. Los niños jugaban bajo la luna, ajenos a la tragedia, como si sintieran que algo importante había cambiado. John se sentó en un rincón, exhausto, cubierto de cenizas. Sarah se acercó, se sentó a su lado y tomó su mano. Fue la primera vez que él no retrocedió al contacto. Ninguno dijo nada, pero sabían, ya no estaban en el mismo lugar, ni en el tiempo, ni en el alma. El rancho, antes tumba, ahora era semilla. 2 días después del incendio, el cielo se aclaró como si el propio desierto quisiera respirar. Las cenizas aún cubrían partes del patio y el olor a humo impregnaba la ropa, pero había risas. Ruth jugaba a bañar a Hope con un paño húmedo. Emily pintaba piedras con cal y carbón. Thomas limpiaba un balde con seriedad. John observaba desde lejos, sentado en la escalera del porche, con una taza de café y un silencio más ligero de lo habitual. No decía nada, pero empezaba a pensar en reconstruir el granero. Y más que eso, reconstruir los días. En la tarde del tercer día, una nube de polvo apareció en el horizonte. Al principio, John pensó que era uno de los vecinos viniendo a ayudar, pero Rusty gruñó de forma diferente. El caballo que se acercaba era negro, con silla gruesa y paso firme. Detrás de él, otros 2 hombres. Uno llevaba la estrella de Marshall en el pecho. El otro era Hank Slater, con la sonrisa torcida de siempre y los ojos hambrientos. Sarah sintió que la sangre se congelaba en las venas al verlo. Tomó a los niños y los colocó detrás de ella. John se levantó lentamente, caminando hasta la puerta con la calma de quien ya no retrocede. El marshal bajó primero. Era un hombre joven, de rostro limpio y expresión neutra. Leyó un papel en voz alta. Orden federal emitida por la jurisdicción de El Paso. Sarah Miller está siendo acusada de robo de propiedad y evasión judicial. John frunció el ceño. Eso es mentira.
El marshal miró a Slater. Ese hombre presentó la denuncia con testigos. Está todo aquí. Slater desmontó del caballo lentamente, con la arrogancia de quien cree que ya ganó. Solo quiero lo que es mío. Ella huyó con cosas de la compañía, robó documentos, responderá como debe. Sarah, de pie, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «Está mintiendo. Solo llevé pruebas de lo que hizo». El momento de tensión fue interrumpido por un sonido inesperado. Voces, muchas. Gente llegando a pie, a caballo, en carreta. Los vecinos, hombres y mujeres que estuvieron ahí el día del incendio, que vieron a John salir de las llamas con Thomas en brazos, que trajeron pan, baldes y esperanza. El primero en hablar fue el herrero. Esa mujer salvó la vida del hijo de Whitmore, y el viejo aquí se volvió otro hombre desde que ella llegó. Luego, la maestra del pueblo. Enseñó a mi hija a coser el día que cerraron la escuela. ¿Eso es delito ahora? Otros hablaron, uno a uno. Formaron un círculo alrededor de Sarah y John, no con armas, sino con presencia. El marshal observó todo con atención. Miró a Sarah, a los niños, a John. Luego miró de nuevo a Slater. ¿Tiene pruebas físicas? Slater titubeó. Ella huyó con documentos, sí, pero... El marshal levantó la mano. Pero nada. Dobló el papel y lo guardó en la mochila. No vine aquí para ser instrumento de venganza personal. Vine a cumplir la ley. Y aquí lo que veo es a toda una comunidad diciendo que ella es inocente. Eso basta. Slater se puso rojo. Escupió al suelo y miró a John. Esto no ha terminado. John dio un paso adelante. Aquí terminó, Hank. Vete. Slater montó al caballo humillado, no por haber sido derrotado con disparos, sino con voces, con verdades, con testigos. El marshal se quedó un rato más, tomó café con Sarah, escuchó a los niños, vio el rancho. Al partir dijo: «Tienen suerte, no por haber escapado de la prisión, sino por tenerse los unos a los otros». John no respondió, solo asintió con el sombrero. La multitud empezó a dispersarse, dejando en el aire un sentimiento raro en ese pedazo de mundo. Pertenencia. Por primera vez en años, John Whitmore no era un hombre escondido al fin del desierto. Era un hombre vivo, un lugar seguro. Esa noche fue tranquila como pocas. Sin viento, sin sustos, sin malos sueños. Los niños durmieron juntos, enrollados en una sola manta en el suelo de la sala. Rusty, por fin, volvió a dormir boca arriba, roncando bajito, como hacía cuando Helen le tiraba de las orejas. John quedó despierto hasta tarde, sentado en la mecedora, mirando el altar improvisado que no se atrevía a tocar desde hacía años. La carta inconclusa de Marybeth, el zapatito quemado de la hija, la cinta roja, todo seguía allí, no como recuerdo, sino como prisión. Esa noche, sin embargo, se levantó y encendió una vela. Sarah entró despacio, sin hacer ruido. Llevaba un vestido limpio, con el cabello recogido de forma sencilla. Se detuvo en la entrada de la sala y miró la escena. John, de pie, frente a los recuerdos, como quien finalmente pide permiso para volver a vivir. No dijo nada, solo se quedó allí, con respeto, sin prisa. John se volvió lentamente. «Yo no sé si puedo dejar ir». Su voz era la de un niño perdido. Sarah caminó hacia él, sin tocarlo, solo acercándose. «No tienes que dejar ir, solo tienes que compartir el peso». Fue una frase simple, pero decía todo lo que él necesitaba oír. Él señaló la tabla donde estaba grabado el nombre de su hija. Helen. Era pequeña, le gustaba inventar palabras. Sarah sonrió con los ojos. Ruth también. Llamó a Hope patona el otro día. John soltó una risa corta, la primera verdadera en años. Helen decía que el cielo sabía a naranja. Quedaron en silencio un rato. Luego Sarah se acercó. Tomó el vestido chamuscado que estaba en el altar. Lo dobló con cuidado y lo guardó en una caja. «Esto todavía es tuyo, pero no tiene que quedarse aquí para siempre». John asintió.
y cuando ella tocó su brazo, él no se encogió, permaneció. Se sentaron en el suelo, lado a lado, frente a la vela. Él contó por primera vez cómo enterró a las dos bajo el árbol seco al sur del rancho, cómo no tuvo el valor de ponerles nombre, cómo dejó de hablar, de comer, de creer. Sara lo escuchó con los ojos llorosos, pero sin interrumpir. Cuando terminó, ella contó cómo tuvo que esconder a Ruth dentro de un saco de harina durante una persecución, cómo durmió 2 meses en graneros ajenos, cómo fue escupida por mujeres de la iglesia por vestir ropa de hombre, y cómo, aún así, siguió adelante. No somos fuertes porque queramos, es porque no tenemos opción. Después de la conversación, John se levantó. Tomó una manta del armario y cubrió a los niños dormidos. Sara lo observaba con una mezcla de ternura y asombro. Era como ver un milagro ocurriendo en silencio. Él se agachó, acomodó la cabeza de Thomas en la almohada y se quedó un rato mirando al niño. Luego miró a Sara y dijo, «Este niño tiene coraje». Ella respondió, «Tiene a quien necesita como espejo». John bajó la vista emocionado y susurró, «Perdí mi brújula». Sara entonces se acercó, tomó su mano entre las suyas y dijo, «Puedes amar de nuevo, no para reemplazar, sino para vivir». La respuesta de John fue una sonrisa, no con los labios, sino con todo el rostro, la expresión de un hombre que vuelve a respirar con el corazón. No se abrazaron ni se besaron, pero permanecieron allí, de pie, en medio de la sala, rodeados de las risas de los niños, de la paz del perro y del recuerdo que poco a poco dejaba de ser dolor. Era la primera vez que la casa no parecía una tumba, parecía hogar, y en el fondo ambos sabían, aún había mucho por hacer, pero lo más difícil ya había pasado. La puerta del rancho y del corazón se había abierto. El domingo siguiente, el pueblo despertó con un movimiento inusual. La iglesia de adobe, que quedaba en lo alto de una pequeña colina, fue recibiendo rostros conocidos y otros que hacía mucho no se veían. El padre Thomas, un hombre delgado de habla suave, arreglaba los bancos cuando una sombra se detuvo en la puerta. John Whitmore, con sombrero limpio, barba recortada y camisa planchada. A su lado, Sara, con el cabello recogido en 2 trenzas, y detrás, Thomas, Emily y Ruth, todos con ropa lavada y expresión solemne. Rusty también estaba ahí, con collar nuevo, y por primera vez en mucho tiempo con la cola levantada. Cuando el padre los vio, detuvo todo. El murmullo se extendió. ¿Es él, John Whitmore, el hombre del rancho? Pero nadie dijo nada en voz alta. John caminó hasta la entrada, se quitó el sombrero y miró al padre a los ojos. «Ya no soy un fantasma». La frase cayó como piedra en el pozo del silencio. El padre sonrió con suavidad, dio un paso adelante y respondió, «Entonces, bienvenido a la tierra de los vivos». Los fieles hicieron espacio, y John entró, con la cabeza en alto, seguido por Sara y los niños. No como visitante, sino como parte de aquello, como un hombre completo. Durante la misa, Ruth se quedó dormida en el regazo de Sara, y Emily dibujaba estrellas con el dedo en la madera del banco. Thomas observaba todo con atención, como quien finalmente entendía qué es un hogar. John miraba el vitral colorido de la cruz y sentía algo que no sabía nombrar. Paz, tal vez, o ligereza. Cuando el padre pidió que los presentes hicieran una oración silenciosa, John cerró los ojos y, por primera vez en años, dijo algo dentro de sí. Gracias. No por respuestas, sino por haber encontrado gente con quien preguntar. A su lado, Sara apretaba su mano. Ningún gesto era exagerado. Todo era verdadero. Después de la misa, los vecinos vinieron a saludarlos con café, pan, miradas curiosas. Un hombre ofreció ayuda para reconstruir el granero. Otro trajo tablas. Una mujer dijo que podía quedarse con los niños unas tardes, en caso de que Sara quisiera ayudar en la escuela. John,
Escuchaba todo con una expresión que nadie esperaba. Gratitud. No dijo mucho, pero cada sí que salió de su boca fue como una piedra removida del camino. No había reaprendido a vivir solo. Se había dejado alcanzar. Y ahora, lo que antes era soledad se volvía comunidad. De regreso al rancho, el camino parecía más corto. Los niños dormían al fondo de la carreta, y Sara apoyó la cabeza en el hombro de John. Él puso la mano sobre la de ella con naturalidad. Rusty, adelante, ladró 3 veces al ver las puertas. El sonido era ronco, algo oxidado, pero vivo. John rió. Creo que recordó cómo se hace. Sara rió también. O tal vez solo necesita un motivo. Al cruzar la puerta no había cerca rota ni aire de abandono. Todavía faltaba mucho, pero ya era un comienzo, un nuevo comienzo. Al entrar a la casa, John se detuvo frente al antiguo altar. Encendió una vela, como ya había hecho antes, y esta vez puso al lado un dibujo hecho por Emily. 4 muñequitos de Mins de Vecinos, la mano, un perro y una gallina. Al lado la cinta roja de Helen. No borró el pasado, pero lo puso al lado del presente, y eso era todo. Cuando se volvió, Sara lo esperaba en la puerta, y por primera vez, sin prisa, caminó hacia ella. La abrazó, sin miedo, sin culpa, solo con verdad. Al día siguiente, John despertó con olor a café fresco desde la cocina. Por instinto llevó la mano al rifle junto a la cama, pero pronto se relajó. El mundo había cambiado. El rancho ahora respiraba con otras voces. En el patio, Thomas martillaba tablas con el herrero. Emily corría con un balde en la cabeza, fingiendo ser una exploradora. Ruth estaba sentada en el regazo de la maestra, escuchando una historia. Y Sara, con delantal, movía una olla en la estufa con el cabello recogido en un pañuelo azul. Esa imagen, común para muchos, era un milagro para él. John salió de la casa despacio, sintiendo el calor del sol en la piel como un viejo conocido que vuelve a visitar. Rusty corrió en círculos a su alrededor, ladrando como en los viejos tiempos. El sonido llenó el aire con algo nuevo, movimiento, vida. Al acercarse al granero, vio que la nueva estructura empezaba a tomar forma. Los niños habían pintado corazones rojos en una de las tablas y en el centro, alguien, probablemente Emily, había escrito con cal «Nuestra casa». John pasó la mano sobre las letras y sintió una punzada en el pecho. No era dolor, era orgullo. Por la noche, todos se sentaron a la mesa. La comida era sencilla. Pan de maíz, verduras cocidas y té dulce. Pero había conversación, risas, interrupciones. Sara enseñaba a Ruth a sostener la cuchara. Emily contaba cómo Rusty había salvado una piedra de un saltamontes. Thomas hablaba sobre el nuevo gallinero y lo que aún faltaba hacer. John escuchaba todo sin intentar interrumpir. No hacía falta. Solo con estar allí ya era parte. En un momento, Sara tomó su mano por debajo de la mesa. Él no retrocedió. Solo apretó de vuelta, como quien finalmente entiende que puede seguir. Al final de ese día, Sara fue al cuarto de los niños, acomodó las mantas, les dio las buenas noches a cada uno con un beso y apagó la lámpara. Al volver a la sala, encontró a John de pie en el porche, mirando el cielo estrellado. ¿Sabe a naranja?, preguntó con una sonrisa leve. Ella se acercó. No sé, pero huele a futuro. Quedaron lado a lado, en silencio, solo escuchando el viento, que ahora parecía soplar por dentro de la casa, y no contra ella. Era la primera vez que el silencio no dolía. El domingo siguiente, mientras los niños jugaban con otros de la aldea, Sara y John caminaron hasta el árbol seco donde Helen y Marybeth estaban enterradas. John llevaba flores silvestres recogidas por Ruth. Al llegar se arrodilló y por primera vez dijo en voz alta: «No vine a despedirme, vine a agradecer por haberme enseñado a amar y por haber dejado espacio para que siguiera». Sara se agachó a su lado. No lloró ni habló, solo puso la mano en su hombro.
y se quedó allí, presente, completa, verdadera. Meses después, el rancho de John ya no era llamado la casa del hombre que lo perdió todo. Ahora era conocido como el lugar donde nació una familia improbable. El granero nuevo tenía una placa de madera hecha por Thomas, donde se leía Rancho Esperanza. Los vecinos comenzaron a visitar, no por lástima, sino por cariño. Sara empezó a ayudar en la escuela del pueblo. Emily plantó margaritas cerca del pozo. Ruth adoptó otra gallina y la llamó Fe. Y Rusty, Rusty volvió a ladrar todos los días, como quien se empeña en anunciar, aquí hay vida. Cierta tarde, el padre Thomas pasó a visitar y entregó un cuaderno nuevo a John, para que escribas tu historia o cualquier cosa que quieras recordar. John sonrió. Se sentó esa noche a la luz de la lámpara y escribió solo una frase. El silencio no es el fin. A veces es solo el comienzo de algo que aún no tiene nombre. Luego cerró el cuaderno y se fue a acostar junto a Sara con el corazón tranquilo. El pasado todavía existía, pero ya no mandaba sus pasos. Pasaron los años y el rancho creció. Thomas se convirtió en carpintero, Emily en maestra, Ruth, curiosamente, en veterinaria de aves. Y Sara siguió siendo el pilar de todo, una mujer que se reconstruyó a sí misma cosiendo dignidad entre pedazos rotos. John envejeció con los ojos llenos de historias y los brazos llenos de abrazos. Nunca más fue visto solo en la iglesia. Siempre llegaba con la familia, y el altar de su casa seguía allí, pero ahora con marcos de fotos y dibujos infantiles alrededor. Dicen que una vez un forastero pasó por el rancho y preguntó a John quiénes eran esos niños. Él respondió, mis hijos, no de sangre, pero de elección. El hombre insistió, ¿y la señora es su esposa? John miró a Sara y sonrió. Ella es mi puente. El forastero no entendió, pero no hacía falta. La verdad, a veces, no se explica, se siente. El viejo rancho, que alguna vez fue tumba de recuerdos, se convirtió en casa de mindores voces. El suelo que solo conocía huellas solitarias, ahora tenía marcas de pies pequeños y saltarines. El porche donde se sentaba el luto se volvió refugio de historias contadas al atardecer. Y el alma de John, que antes era sombra, finalmente encontró luz. Porque a veces todo lo que un hombre necesita es alguien con el coraje de tocar la puerta, aunque no sepa si será bienvenido.